Se trata pues de descubrir que este valor de la cotidianidad convivida, donde lo relativo es el tiempo y el espacio mío y lo absoluto es cómo pongo ese tiempo y ese espacio a disposición y servicio del otro, es un valor que debemos aprender y que podemos hacerlo en ese encuentro con el modo de ser de los pobres en sus culturas específicas, es decir, en sus pueblos. La teología del pueblo asume pues instancias específicas para ir descubriendo ese etos de la realidad popular. Esas instancias tienen que ver con el modo como expresan y realizan su vida los pobres a través de la religión popular, la religiosidad popular. Y es que ahí se decanta una manera de entender la vida vinculada de manera concreta, pero en la cotidianidad, a lo que es la vida en trascendencia, a lo que es una relación personal con Dios, a lo que es una disposición, un disponerme a estar en el encuentro con Dios a través del otro en la historia. En la religión popular, ese discernimiento de Dios en la historia se da de una manera natural. Y ese encuentro de Dios a través de los conflictos, los problemas, las luchas y las angustias, se pone y se dispone a Dios en una suerte de diálogo y de relación que va nutriendo el día a día. El gran reto, pues, que hoy nuestra época global nos pone es cómo recuperar nuestra vinculación real y cotidiana con el mundo de vida de los pobres, con aquellos que no tienen posibilidad de tener posibilidades. El mismo, cuando era cardenal Bergoglio, en el año 2003, 10 años antes de ser elegido papa, en un Te Deum celebrado en la Catedral de Buenos Aires, decía lo siguiente: no tenemos derecho a la indiferencia y al desinterés o a mirar hacia el otro lado. No podemos pasar de largo como lo hicieron los de la parábola. Tenemos responsabilidad sobre el herido que es la nación y su pueblo. Se inicia hoy una nueva etapa, signada muy profundamente por la fragilidad. Fragilidad de nuestros hermanos más pobres y excluidos. Fragilidad de nuestras instituciones. Fragilidad de nuestros vínculos sociales. Cuidemos la fragilidad de nuestro pueblo herido, cada uno con su vino, con su aceite y su cabalgadura. En esta nueva etapa, pues como ya el entonces cardenal Bergoglio visionaba, estamos ante la gran pérdida de los vínculos sociales que han llevado a una indiferencia radical en la manera como vemos al otro. De ahí los prejuicios cuando hablamos de pueblo, cuando hablamos de opción por los pobres, que llevan a descalificar con tintes tipo populistas o de cualquier otra índole a cualquier opción que la Iglesia entienda que ha de hacer en función de esa mayoría de la humanidad que son los pobres de hoy en día. Y es que en esta nueva etapa el gran reto está en sanar esos vínculos, no para que el otro simplemente tenga bienes económicos, sino para que el otro, dentro de lo que es mi propia historia de vida, sea parte constitutiva. Porque, como decíamos en temas anteriores, no nos salvamos solos. Como Francisco ha recordado en el Evangelii Gaudium, nos salvamos en las relaciones sociales, en las relaciones, nunca solos. Es decir, en la vinculación con el otro, en la habilidad de ser sujetos y por tanto religados al otro. La Iglesia está ante este reto, el lugar sociocultural que hoy ha de tener, que hoy ha de asumir y desde donde ella ha de ejercer la realización de su propia identidad y misión. Dice en un texto que también invito a leer Lucio Gera sobre pueblo y religión del pueblo, lo siguiente: cuando hablamos de pobre,
Pensamos en el ser humano puesto en una condición social, económica, pero también puede ser de otro tipo, que le hace experimentar su falta de poder. El pobre implica, en último término, una condición moral, cuya característica básica es la apertura humilde a otros, a Dios y a los hombres. La experiencia de no poder lleva al pobre a sentir la necesidad también de otros seres humanos, a pedir, a reclamar y a exigir a otros, a los que tienen poder, la justicia y el afecto que se les debe. La primera condición para pertenecer a un pueblo es la conciencia de necesitar de otros, y esta es en el pobre una conciencia viva y herida. Por eso de sí es más capaz de ser solidario, dando a otros y esperando de ellos, más capaz de ser un pueblo. Por esto, de un modo sin duda preferente, llamamos pueblo a la multitud de pobres. En estas palabras, Gera nos coloca un valor fundamental que en una conversión pastoral hemos de aprender. La conciencia de necesitar de otros, la conciencia de no sentir que nuestra vida solo se desprende del propio yo, la conciencia de que la solidaridad no es algo que hago, sino el modo como me uno al otro, estableciendo vínculos, y que estos vínculos implican procesos donde voy conociendo al otro y desde ahí recategorizando aquello que creía que era, mas no es así. Porque solo en el trato personal con el otro descubro sus verdaderas motivaciones, sus verdaderas convicciones, es decir, al otro en cuanto otro distinto de mí. El sensus populi es entonces uno de los conceptos que nos permiten entender esta realidad del sujeto comunitario que es el pueblo y no la conjunción de individuos, como es el caso del sensus fidelium. En el sensus populi se entiende que la soteriología es sociocultural, es convivial, y es en este sentido el ámbito sociocultural en el que hemos de preguntarnos desde dónde y cómo estamos realizando nuestra vocación cristiana. Francisco, en la Evangelii Gaudium número 178, expresa esto con las siguientes palabras: Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Las relaciones sociales entre los hombres, es decir, que lo que es realmente ámbito de salvación es la relación en la que vivo y cómo vivo con el otro. No es la individualidad mía sin el otro, sino la relación en la que yo soy con el otro y con el otro camino en conjunto hacia un bien común. Se trata, en otras palabras, de poner en práctica lo que en la Gaudium et Spes, números 34, 38 y tantos otros más, nos hablan de una soteriología que se da en el mundo y nunca fuera del mundo. Y esto porque el reino de Dios se va construyendo como reinado, es decir, como reconocimiento de la soberanía de Dios que va actuando en esta historia y no es algo que compete solo a la individualidad en una especie de relación privada con Dios sin el otro. Se trata pues de reencontrarnos con las distintas mediaciones socioculturales desde la fe, la mediación económica, la mediación política, la mediación religiosa, todas aquellas mediaciones que impliquen crecimiento en humanidad, que sean posibilidades para desarrollo, que sean lugares donde podemos ir construyendo una vida mejor, un estar mejor en este mundo, y por tanto la teología latinoamericana entiende que la salvación se da siempre a través de estas mediaciones. Al anular las mediaciones caeríamos en una religión privada, en una vivencia privada sin vinculación con los otros y con las realidades de este mundo. Una teología y también una fe
vivida desde las mediaciones, pasa entonces por necesariamente el encuentro con el otro a partir de su realidad y asumiendo las mediaciones históricas para caminar juntos hacia el reino de Dios. Mediaciones, repito, en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo social, en las que debemos insertarnos según nuestros contextos en esta época global. Un texto con el que queremos terminar, que Víctor Manuel Fernández nos propone, es el siguiente. El pueblo pobre, aunque desarrolle poco o mal aspectos de la moral cristiana debido a los muchos condicionamientos que lo limitan, sin embargo ha desarrollado mucho más que los ilustrados otros aspectos de la moralidad. En primer lugar, una espontánea, signo de autenticidad, y firme confianza en Dios y un espíritu de profunda adoración. Además, un sentido de solidaridad también espontáneo, que no necesita tanto de motivaciones que lo movilicen como ocurre normalmente en el ilustrado. Se trata, pues, de aprender que hay valores profundamente humanos que en la experiencia cotidiana de los pobres nos enriquecen y nos ayudan a ser mejores humanos, pero hemos de partir de una conversión pastoral, de cambiar nuestro lugar sociocultural, de entendernos a la luz del bienestar y el bien común de la mayoría de la humanidad, que son los pueblos pobres, y comenzar a construir caminos en conjunto, caminos que hagamos ambos en crecimiento mutuo. La solidaridad implica, como decía el texto anterior, cuando comenzamos a vivir vínculos y relaciones gratuitas, sin necesidad de una motivación última, de una razón fundante para poder hacer lo que hago. Cuando comienzo a vivir mi relación con el otro en una connaturalidad afectiva, espontánea, en fin, en cotidianidad compartida. En este sentido, la confianza es un aspecto fundamental en el crecimiento de cualquier ser humano. En la medida en que confío, en esa misma medida voy desligándome de todo aquello que puedo entender que me ata y me da seguridad, y voy entregándome al otro, porque en esa entrega al otro entiendo que mi propia realidad como sujeto se va desarrollando, va creciendo. Solo quien confía puede crecer en humanidad. En fin, solo quien confía puede encontrar en la relación esa dimensión salvífica, porque la confianza es apertura al otro, pero una apertura natural y gratuita, no por tener una razón de fondo que me llevaría a recibir un premio al final por hacer una u otra acción. De ahí que podemos terminar con las palabras del teólogo Pedro Trigo con lo siguiente. Hablando del pueblo pobre que va migrando a las ciudades, expresa lo siguiente. No ha sido un éxodo planificado, cada quien fue por su cuenta, tuvo que invadir un pedazo de tierra para construir él mismo su casa, conseguir un trabajito hasta lograr una relativa estabilidad y especialización, luchó por los servicios fundamentales, consiguió sacar adelante a la familia, algunos hijos hasta se graduaron en la universidad, encontró algunos amigos fieles y edificó poco a poco una comprensión de lo que le había sucedido, de lo que estaba sucediendo y aún conceptos generales del mundo y de la vida. Este modo humano concreto de producir la vida no constituye una cultura. Con estas palabras, Pedro quiere hacernos entender, ver y descubrir que ese mundo propio que existe en los pueblos pobres, entre las personas que conforman hoy en día esa gran mayoría de la humanidad, constituye cultura. Constituye una manera de ubicarse en el mundo, de entenderlo, de asumirlo, de discernirlo, de luchar a diario y de luchar en función de un proyecto, como es la humanización, como es el poder lograr un bienestar y un bien común, pero que esto siempre se da desde las relaciones como sujeto comunitario, es decir, como sujeto
que no solo busca el bien individual, sino el bien común. Esto nos coloca pues ante un reto epocal muy grande. Como decíamos al inicio, el lugar sociocultural de la Iglesia sigue siendo hoy en día un reto a pensar. Decía Francisco lo siguiente en septiembre del 2015. Tratemos a los demás con la misma pasión y compasión con la que queremos ser tratados. Busquemos para los demás las mismas posibilidades que deseamos para nosotros. Acompañemos el crecimiento de los otros como queremos ser acompañados. En definitiva, queremos seguridad, demos seguridad. Queremos vida, demos vida. Queremos oportunidades, brindemos oportunidades. El parámetro que usemos para los demás será el parámetro que el tiempo usará con nosotros. Es decir, que el otro, en cuanto otro, no puede seguir siendo recipiente u objeto de mi mirada, de mi pensamiento o de mi dádiva, menos aún de una manipulación ideológica. El otro tiene el derecho que tengo yo a una vida buena, el otro tiene el mismo derecho de tener las posibilidades que tiene cada persona en este mundo para desarrollarse, y en tanto que otro tiene el derecho de ser distinto y el derecho de valerse como sujeto en esta historia en función de un proyecto propio también. Es decir, que el llamado de Francisco es a conectar de nuevo y a la importancia del encuentro como al aspecto fundamental que me lleva a una conversión pastoral. Sin el encuentro con el otro no conoceré su historia, no conoceré sus razones, no conoceré sus motivaciones, no sabré las dificultades por las que atraviesa y muchas veces no expresa. Solo en el encuentro con el otro puedo encontrarme con Dios y solo en el encuentro con el otro puedo encontrarme con el otro mismo. Es decir, ese ethos cultural, esa realidad propia e íntima de cada uno solo puede ser desvelada en el encuentro, en el trato cotidiano, personal, con cada uno de esos otros distintos de nosotros y que conforman hoy en día esa mayoría de personas a las que muchas veces ni miramos, ni tratamos, ni optamos en nuestras vidas por lograr que sean reconocidas y tengan una vida de bienestar en la construcción de un proyecto del bien común.